Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar al Señor. Y en esta hora también estamos dándole pues toda la gloria, el honor y la honra a nuestro buen Dios, porque en medio de nosotros se encuentra un varón que acaba de recibir al Señor. Entonces también, papito, desde ya estamos suplicando para que, hermano Haroldo, tú le des esas fuerzas que necesita para poder permanecer, Señor, y que Él vea que lo que acaba de suceder en tu vida es parte de la misericordia que tú tienes, del propósito que tienes para Él y de lo que lo quieres librar, y que sin duda sabemos es muerte, porque eso es lo que el diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche, pues es lo que Él desea. Pero Dios lo que desea para nosotros es vida. Entonces, Padre, estamos delante de ti, dándote gracias en esta noche maravillosa para nosotros siempre. Es una noche de poder, una noche de bendición, porque oramos, porque intercedemos y porque hacemos guerra espiritual también. En el nombre poderoso de Jesús. No nosotros, sino en el nombre del Señor. Y por eso, papito, hoy también te damos gracias por la palabra que traes para nosotros, por ese consejo que siempre necesitamos, Dios mío. Creemos que nunca es tarde, Padre Santo, para oír tu palabra y para poder obedecerla. De tal manera que hoy la escuchamos, queremos entenderla, queremos atesorarla, pero también queremos ponerla en práctica para que tú sigas obrando y cambiando nuestras vidas. Gracias te damos, pues, Señor, en esta hora. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Podemos sentarnos entonces, gloria a Dios. Y bueno, ya lo dije en la oración, yo le suplico siempre, ¿verdad?, tu atención al 100%, que nada nos pueda distraer. Luego de eso, que usted oiga la palabra, pues entiéndala, atesórela y póngala en práctica. Yo pues hoy le quiero platicar relacionado a un acontecimiento pues que al apóstol Pablo pues le sucedía en su vida una situación bien tremenda, hermano, ¿verdad? Y que yo creo que si a él como apóstol, si a él como perito arquitecto de la iglesia le sucedió, imagínense nosotros cómo andaremos, pues, si no le llegamos, creo que ni al talón, ¿verdad? Porque él era un hombre, pues, consagrado, un hombre en santidad, una persona que recibió la revelación del Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera que fuera conmigo a la palabra del Señor. Amén, aleluya. Y que vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Yo se lo pongo ahí para facilidad que lo pueda leer, ¿verdad? Cuando lo tengan, todos me dicen amén. Mateo, capítulo 26 y verso 40. Amén. Y pues saludamos siempre a nuestros hermanos, ¿verdad?, que están a la distancia también, que se conectan, hermanos, que el Señor los bendiga por su perseverancia hasta que el Señor venga. Si me mira raro, es un raro bueno, ¿eh? No se vaya a sorprender. Mateo 26:40 entonces dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Aquí es el Señor Jesús, ¿se recuerda? Si hacemos un poco de remembranza de la palabra del Señor, resulta que llega el momento en el cual el Señor Jesucristo, Él ya tiene que subir al monte de Getsemaní, pues a orar, y es una situación que a Él está aconteciendo bien fuerte, hermano, porque son días previos ya a que Él va a ser, pues, crucificado, ¿verdad? O sea, va a ser acusado injustamente, va a ser apresado, va a ser maltratado, todo lo que usted sabe que a Él le sucedió. Pero entonces decide que con su grupo de discípulos o apóstoles les dice: ¿saben qué? Vayamos, subamos al monte. Y agarra a tres: al apóstol Pedro,
y a los hijos de Zebedeo, dice que era Juan y Jacobo. Bueno, estando los 12 reunidos, le habla a ellos 3 y deja a 9, por decirlo un poco más abajo, y le dice a Pedro, Juan y Jacobo, ustedes vénganse conmigo. Y en lo que van de camino, usted cuando lee cabal los versículos anteriores, el Señor viene y les empieza a abrir su corazón y les dice que Él está triste, que su alma está triste, está abatida, hasta la muerte, dice. Yo no sé, hermanos, ni logro dimensionar qué era lo que el Señor Jesús sentía, porque si usted quiere, hasta ese momento, todos nuestros pecados no habían entrado en Él. Pero Él sí, obviamente, por ser parte de la Trinidad, ¿verdad?, del Dios Trino, Él sabía en su omnisciencia qué era lo que iba a recibir. Y que, por cierto, hermanos, no era nada bueno de nuestra parte. Eran todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, en todas las manifestaciones que las podamos conocer, ¿verdad? Ira, rencor, envidia, de todo lo malo y pestilente que tal vez pueda haber en el hombre. Bueno, entonces, previo al verso 40, Él les dice, ¿saben qué? Ustedes 3, quédense aquí y velen, les dijo. Yo voy a subir y voy a orar. Entonces el Señor sube y pasada 1 hora, entonces caemos al verso 40, en donde Él dice, vino luego a sus discípulos, hago la salvedad nuevamente, eran solo 3, porque los otros 9 se habían quedado más abajo, y los halló durmiendo, dice. Pero ya se dio cuenta que dentro de algunas curiosidades ahí, no se refiere a los 3 discípulos, sino solo a Pedro. Es posible que Pedro haya sido como su servidor, ¿verdad? Tipo gato, que al escuchar los pasos del Señor se despertó y por eso fue al primero que le habló, porque le dijo, a él fue el que le dijo. Así que no habéis, nuevamente en plural, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Bueno, sigamos leyendo. Verso 41. Nuevamente viene el Señor ahora y los exhorta y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese que yo le quiero hablar entonces de esto, mire, de que la carne es débil. O si usted lo quiere ver así, le quiero pues predicar, no sé, o darle rema, o tal vez enseñar algo de parte del Señor sobre la debilidad de nuestra carne, hermano. Y es que miren, hermano, realmente cuando uno mira todo lo que le aconteció al Señor Jesucristo, realmente podemos ver que Él en su carne nunca fue débil. Y se supone que el ejemplo que tomamos es el de Él. Y nadie puede venir y argumentar o cuestionar en cuanto a decir, sí, lo que pasa es que Él era el Hijo de Dios. Perdóneme, discúlpeme, pero no es así la cosa. Porque cuando estuvimos viendo ayer, sí creo que fue ayer o el miércoles, sobre María, que es la madre de Jesús, hubo necesidad de usar un vientre natural para que el Señor Jesús, al abandonar, por decirlo de esta manera, o al dejar, digamos, su naturaleza celestial y divina, pudiera ser introducido a este mundo. ¿Y cómo fue introducido a este mundo? Como ustedes o como yo, como un hombre hecho de carne y hueso. Entonces no podemos decir de que Él en su carne era diferente a nosotros, porque no. Y la Biblia dice que Él adoptó la condición más humillante que puede haber sobre la tierra, que es la condición de seres humanos. O sea, hermanos, miren, nosotros realmente, si nos comparáramos, no sé, con otras especies, no sé, de otros planetas, porque obviamente hay vida en otros planetas, pero yo no me voy a meter ese lío. Hermano, yo creo que nosotros venimos a ser una de las razas
o de las condiciones más bajas que puedan haber, ¿verdad? Lo hablo paralelamente con lo que es el Señor Jesucristo, pues en su manifestación celestial, ¿verdad? Que a pesar de haber asumido nuestra misma condición, Él siempre se mantuvo bien firme en santidad, consagrado, lleno del Espíritu Santo. Entonces, Dios santo. Pero retomando la debilidad de la carne, entonces, hermanos, tenemos un gran problema nosotros. Le cuento que tenemos un gran problema. Porque mire lo que dice la palabra aquí, yo se lo acabo de poner. El espíritu dice, podrá estar dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, de veras que la carne, qué problema, hombre. Mire, y cuando le hablo de la carne, hágame un favor, levante su brazo así, levante su brazo y pellizquese. Ahora pellizquese. Va. No le estoy hablando de esa carne, sino le estoy hablando de la naturaleza humana, de la cual nosotros fuimos formados, hermano. O sea, le estoy hablando de una condición que para buena o mala suerte, pues tenemos. Pero que con la ayuda de Dios podemos, hermano, un día llegar a dominar. De una vez le adelanto, solos, hermanos, no vamos a poder. Necesitamos de la ayuda de Dios. No sé si dice amén. Necesitamos de la ayuda de Dios. Voy a ejemplos y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Siempre yo pongo el ejemplo de los semáforos, ¿verdad? Y no perdamos de vista que cuando digo que la carne es débil, o sea, no yo pues la palabra, cuando dice en Mateo 26:41 que la carne es débil, necesariamente siempre la va a relacionar con ¿qué cosa? Con el pecado. La va a relacionar con el ofender a Dios. Porque si algo tiene el hombre y la mujer es que son pero baratos, fáciles y regalados para ofender a Dios. Pero ¿por causa de qué? De que la carne es débil. Pero de una vez también le digo, no es una justificación que nuestra carne sea débil para que entonces usted diga, Señor, es que como soy débil. No, perdóneme, pero no. Entonces todo eso es lo que voy a tratar hoy con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? De trasladárselo. Entonces, mire, pues yo pongo ejemplos más o menos así. Siempre decimos que entonces el pecado como que cuesta dominarlo, ¿ah? O cosas que no queremos hacer y cuesta que no las hagamos. Y cuando sentimos, las estamos haciendo otra vez. Va. Pero yo le pongo este pequeño ejemplo. Cuando uno va en su carro y el semáforo está en rojo, hablemos de los buenos conductores, ¿verdad? Responsables y todo. Dígame si es cierto o no que aunque esté en rojo, ¿nos podríamos pasar en rojo? Podemos. Sería cuestión solo de ver que no venga, más que todo a altas horas de la noche, ¿verdad? En que ya no andan muchos carros circulando, pero usted se detiene en rojo y pudiendo pasar, pero no pasa. Va. Pero hablemos en un día normal, usted va en su carro y todo, está el semáforo en rojo. Entonces, por alguna razón, usted sabe que no puede pasar en rojo, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, usted sabe que según la ley dice, no puede pasar en rojo, o sea, no debe, mejor dicho, porque de que puede, pero no debe. Ahora, dígame, ¿por qué no debe pasar en rojo? Si no hay ahí un policía que se lo prohíba, no hay nadie, pues, ¿por qué no se pasa usted en rojo? ¿Por qué cree? ¿O por qué piensa? ¿O qué es lo que siente usted cuando mira, hasta en rojo no le puedo pasar? ¿Qué? Porque se estaría infringiendo la ley. Alguien podría ser por miedo, o de repente por ahí el de tránsito está escondido en la siguiente cuadra, ¿verdad? O hay cámaras, bueno, por alguna razón no lo hacemos. Pero el punto que yo me quiero, digamos, al que yo me quiero referir es esto. Igual es el pecado. En cuanto a cometer pecado, hermano, aquí no hay nadie
que le prohíba, ni aún yo, que le prohíba a usted que si quiere pecar, peque. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, estoy tratando de encaminar su corazón a que, hermano, si usted tiene, o hermana, si tiene la voluntad de no pecar y no desagradar a Dios, entonces yo lo que le tengo que decir es que usted sí podría. Pero el punto es de que no quiere hacerlo. Se lo voy enfocando así de momento. Lo que sí tenemos que tener bien claro en base a los versículos que ya vimos, hermanos, es que, bien claro y bien de manera consciente, hermano, tenemos que tener bien claro de que entre el espíritu y la carne hay una lucha. Usted tiene espíritu y usted tiene carne, pero entre ellos hay conflicto, entre ellos hay enemistad, entre ellos hay una batalla, hermanos. Y mire, como quiera que no, nosotros somos el contenedor de ambos, ¿verdad? Porque en nosotros está entonces la naturaleza espiritual, pero también está la naturaleza carnal o natural. Entonces, vaya guardando en su mente y en su corazón, hay una lucha entonces. Entonces, ¿cuándo empezó esta lucha? Pues hoy tenemos la gran bendición de contar con nuestro hermano aquí, amén, de que él recibió al Señor Jesús. Pero fíjese pues, esta lucha empieza precisamente cuando uno recibe a Jesús. Porque es cuando más el diablo, que el Señor lo reprenda, va a tratar de echar toda la carga, toda la leña al fuego, para que quien hoy, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, en donde cualquier hombre o mujer haya entregado su vida al Señor, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a tratar de que caiga y que vuelva a donde estaba. Entonces imagínense qué lucha más tremenda. Todos los que estamos aquí tenemos años de diferencia de haber recibido al Señor Jesús, y hermanos, lucha siempre ha habido. Créame que aunque no diga amén, pero todos hemos tenido pruebas, tentaciones, batallas, algunas las hemos ganado, algunas las hemos perdido, pero hermanos, estamos en esa lucha constante por santificarnos y por consagrarnos. Amén, va, fíjese pues. En cuanto a dejarnos vencer, como dice que la carne es débil, ¿va? Entonces, en cuanto a dejarnos vencer, hermanos, no debe ser solo una idea. O sea, como a veces decimos, la idea es no dejarnos vencer, mejor se lo digo así. No, esto no debe ser solo una idea. Esto deben de ser acciones, hermano, que cada uno de nosotros emprendamos para que entonces la carne, que aunque sea débil, no parezca que entonces es la que tiene mayor autoridad que el espíritu. Porque si se da cuenta, cuando pecamos, ¿quién es la que ganó? Por decirlo así, la carne. Y se supone que lo espiritual, lo celestial, lo divino es superior a lo terrenal. No solo porque lo de arriba es eterno, en cuanto a que lo de aquí abajo, todo es temporal, hermano. Entonces, mire, pensémoslo de esta manera. No puede ser que algo temporal tenga tanta autoridad y poder solo para hacernos pedazos la vida y después tranquilamente perdamos lo que era eterno. Porque debería ser al contrario. Yo veo, por ejemplo, en Juan 10:10, solo se lo leo. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Y en dónde está el ladrón ahorita? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces le es su chance. A él, miren, no le interesa absolutamente nada lo eterno. Sin embargo, como lo que está en la tierra tiene que volver al lugar de donde fue tomado, ¿sí me entiende, verdad? Porque nosotros estábamos allá arriba, hermano. Antes de nacer, allá arriba estábamos con el Señor. Pero ahora ya nacimos
por causa de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿va? Ahora estamos aquí, y entonces, pero no es aquí donde nos tenemos que quedar, sino que tenemos que regresar otra vez a la presencia del Señor. Pero entonces aquí les digo, como el ladrón vino a robar, matar y destruir, su propósito es de que ninguno de nosotros, aunque ya seamos hijos o hijas del Señor, aunque ya le hayamos entregado nuestra vida a Él, su propósito es que no volvamos. Y una de las formas como lo consigue es a través de la carne. Bendita carne, porque no la vamos a maldecir, hermano. Y ya le dije, vuélvase a pescar si usted quiere, no le hablo de esta carne, le hablo de nuestra naturaleza. Entonces, avancemos un poco. Efesios 6:12, le tengo que dar alguna base primero y ahí ya entonces entramos en esencia. Efesios 6:12, siempre lo hemos oído y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, hermano, mi pleito no es con usted. Si usted es un Mr. Atlas, si usted es un karateca, si usted es un quinto dan o algo así, usted es experto en kung fu, a mí no me importa, porque yo con usted no tengo problema ni pleito. Dice la Biblia aquí que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hermanos, nuestra lucha es contra algo que entre comillas podríamos decir no vemos, pero ahí está. Entonces imagínense qué tremendo, hermanos, que nosotros en nuestra naturaleza humana queramos luchar contra algo que no vemos. Entonces es ahí donde necesitamos la ayuda de aquel que todo lo mira y que para gloria de Dios envió al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado principalmente. Amén. Va, sigamos leyendo. Entonces, en resumen de esto primero, nuestra lucha no es física. No es física. Aunque utilice medios físicos el enemigo para derribarnos. Pero nuestra lucha no es física. Si no le digo yo, hermano, mire, si nuestra lucha fuera física, por lo menos entre hombres, ay Dios, nos damos un par de trompadas, ¿verdad que sí, hermano? Y ya sea que o me ganan o le gano, pero de una vez solucionamos el asunto, ¿va? Si fuera físico, pero no es físico, hermano, no es físico. Y mire, se pega uno su par de trompadas y después hasta cuatro nos volvemos. Imagínense, pero así es la naturaleza humana. Pero si fuera físico, ay Dios, qué bonito fuera. De una vez resolvemos el asunto aquí, así como cuando uno en la primaria, ¿y vos qué va? Nos vemos a la salida. Ay, ahí le hacían rueda a todos y bueno, ni se golpeaban, pero ya se habían enfrentado y al día siguiente hasta invitándose a su pan los niños, ¿verdad? Y todo, bueno. Entonces, avancemos. Gálatas 5:17. Porque el deseo, dice, de la carne, esa palabra carne es la palabra sars, pero miremosla como naturaleza humana. ¿Está bueno? Bueno. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Vaya notando esos términos, esas palabras. Hay un problema aquí que se llama deseo. O sea, hermanos, ¿por qué es débil la carne? Porque hay un deseo. Si la carne no deseara nada, no habría problema. Pero dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, es contra. Pero también la palabra del Señor dice que el deseo del espíritu es contra la carne. ¿Ya se dio cuenta que lo que está ahí entre líneas es una batalla entre el bien y el mal? La carne y el espíritu. Y dice, ¿y estos quién? La carne y el espíritu, mire, ahí están cerca, mire, que ni verse pueden, se oponen entre sí, se oponen.
se oponen. Hermanos, perdónenme, pero la carne y el espíritu no pueden estar, digamos, al mismo nivel. Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo, no por carne, cuerpo. Le dije bien, sí, va. Espíritu, alma y cuerpo. Sí, no por carne, alma y de último el espíritu. No. El que debe gobernarnos, hermanos, es el espíritu. Entonces dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces viene el espíritu y cuando mira que nuestra naturaleza, nuestra carne quiere pecar, el espíritu se pone, mira y trata de ver qué hace y qué no para que no lo haga. Y cuando la carne mira que el espíritu está ahí, que el hombre se quiere santificar, la carne se propone también para que no se santifique. Entonces, tal vez pueda sonar vulgar o coloquial, hermanos, pero es un estira y encoge ya. Y allá va el espíritu y lo jala. Y allá va la carne y lo jala. Pero aquí hay una realidad. Aquí es uno contra uno. Y uno está en medio. Va a ganar con el que usted haga alianza. Si la carne me está jalando y yo me pongo del lado de la carne, obviamente el espíritu no. Es como cuando nos poníamos a jalar cuerda, ¿va? Si jala uno contra uno, digamos de condiciones similares, no va a pasar nada y se van a estar ahí. Pero si hay uno que se ponga de cualquiera de los dos lados, ya 2 contra 1 ya es diferente. Pero lo espiritual entonces lo mismo. Va a ser nuestra decisión de qué lado queremos estar. Entonces, no pierda de vista que el punto es la debilidad de la carne. Imagínese qué contradicción, ¿verdad, hermano? La debilidad de la carne o la carne es débil. Pero qué estragos los que hace usted. Y no que débil, pues. Va, avancemos con este otro versículo. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, dice, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ahora, ¿cuál es la palabra clave ahí, hermanos? Porque estamos tratando de ver cómo ya no pecamos. Y estamos tratando de ver cómo logramos vencer la carne. ¿Verdad que sí? Va. Entonces, ¿cuál sería, digamos, de lo que ya hemos visto? Ya sabemos que hay una batalla. Tenemos que tener claro que de manera natural no la vamos a ganar esa batalla. También tenemos que tener claro que solos no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr, hermano. Por más que usted me diga, mire, hermano, yo voy a hacer esto, no lo va a lograr. O sea, no estoy atando. O sea, no le estoy diciendo que no lo haga, lo puede hacer, pero mejor si lo hace tomado de la mano del Señor. Amén. Va. Entonces, fíjese pues, ¿cuál es la palabra clave de este versículo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Piensa. Miren, hermanos, vamos a llegar yo de quien le quiero hablar en sí es del apóstol Pablo. Pero vamos a hacer unos ejercicios primero. Hermano, ¿usted se ha puesto alguna vez así, digamos, o ahí donde están ahorita, se ha puesto a analizar en qué tanto piensa su cabeza? ¿Alguna vez se ha puesto así en esa situación? Que digamos, mire, yo aquí tengo una silla. Usted agarró su silla, se sentó, y empieza ahí. Usted pensando en qué piensa. ¿Sí me capta? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿En qué gasta su tiempo, su mente? Porque yo a donde lo quiero remitir es que, como el problema entonces es pensar, si solo pensando en las cosas de la carne
Y le iba a decir vive, pero le quiero decir piensa. Si solo pensando en las cosas de la carne piensa, vive pues. ¿Se entiende mal, va? Va. Si solo vive pensando en las cosas de la carne, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Carne. Pecado. Pero si solo vive pensando en las cosas del Espíritu, el resultado, ¿cuál va a ser? Espiritual. Pero entonces no vaya perdiendo de vista lo que le dije al principio. De cada uno de nosotros depende. Entonces, pero ya le di ahorita una clave. Hermano, hermana, siéntese de verdad. No sé si al llegar a su casa usted siéntese y póngase así y diga, bueno, hoy. Bueno, yo pensé en, supóngase, ¿verdad?, en hacer maldad. Yo pensé que a este le iba a hacer tal cosa. También pensé que con aquel me iba a desquitar. Aquel también me hizo tal cosa. Y solo cosas de la carne. Y póngase a pensar entonces también en qué momento usted también se dijo, no, pero yo sé que a esto Dios me le agrada saber si lo pensó. ¿Por qué, hermanos? Porque somos más dados a la maldad. No estoy diciendo que lo practiquemos, pero podríamos ser más dados a la maldad que no al bien. Y por eso ya de una vez le hice la salvedad y la advertencia, ¿verdad? La advertencia en el buen sentido, de que no es justificación de que la carne es débil. Pero entonces ahora ya estamos aquí, mire, en pensamientos. Miremos este otro versículo, porque esto es bien importante. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué palabra le puse yo en otro color ahí, hermano? Crecía. O sea, Jesús crecía, dice. Este versículo surge de cuando José y María ya iban de regreso para donde vivían y los olvidaron por 3 días, y cuando regresaron lo encontraron en el templo hablando con escribas, doctores de la ley y todo, ellos bien admirados, y todo lo que le dijo María, ¿por qué nos hiciste esto? Y todo eso, y él le dijo, bueno, ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es necesario, y todo eso, y al final dice en el verso 56, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Fíjese pues, mire este otro versículo. Dice ahí Efesios 4:13. Hasta que todo, aquí está hablando de los 5 ministerios. Amén. Aquí está hablando de los 5 ministerios. A unos dice, llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, o sea, les dio ser, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice. Y luego de todo el contexto llega el verso 13 en donde dice, ¿para qué sirve? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, pero mire lo que dice ahí, a la medida de la estatura. ¿Y qué dice arriba? Que el Señor crecía en sabiduría, ¿y qué más? En estatura. O sea, lo que quiero sembrar en su corazón, hermanos, es que nosotros, para vencer esa carne, pues que es tan débil y que no lo parece, pero que es débil, entonces necesitamos crecer, pero crecer espiritualmente. Fíjese pues, su alimento tiene que ser espiritual, no carnal. Aparte, entonces dice en el verso, y sigue usted leyendo ahí el verso 13, y de ahí el verso 14 habla para que no seamos como niños fluctuantes, llevados de por aquí para allá como olas y todo. Al final llega el verso 15 y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez mire, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo. Va. Entonces fíjese pues, estamos viendo aquí, hermanos,
que como ya dijimos que solos no lo vamos a lograr, necesitamos algo espiritual. Entonces voy a hacer esta comparación. Nosotros tenemos entonces, ya dijimos irremediablemente, dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana o carnal o terrenal, ¿verdad? Pero tenemos también la naturaleza, digamos, del espíritu, la celestial, la divina. Ahora, la cosa aquí es esta. Como ya vimos en este versículo, en que podemos pensar que también son dos cosas. Entonces la pregunta aquí sería, hermano, ¿a cuál de estas dos naturalezas les estás dando más de comer? ¿Cómo sería el ejemplo aquí? Hermano, mire, pensemos cuando éramos niños. ¿Se recuerda cuando era niño o ya no? Bien, va. Yo por lo menos de niño siempre fui así como soy, esbelto, ¿va? Nunca fui gordo ni nada, no. Pero sí tuve amigos, como decíamos en la escuela, amiguitos, ¿verdad? Que eran gordos. Y cada vez que nos tocaba hacer algún juego de fuerza, ¿quién cree que ganaba? Yo. No, no me lo crea. Hermano, va que los gordos, qué fuerza la que tienen. Estos gordos lo agarran uno del pescuezo y ese brazón cuando se lo quita a usted, ¿va? Pero a donde lo quiero llevar es a esto, mire pues, a la naturaleza que usted más le debe comer, esa es la que probablemente va a tener más fuerza y dominio. Entonces, si usted alimenta más lo carnal, hermano, entonces, ¿cómo vamos a salir, hermanos, de los pecados? Pero si usted alimenta más lo espiritual, entonces ya es otra cosa. Uno puede ser todo sequito, enclenque y así toda la cosa, pero poderoso. Y no pierda de vista que hoy es día de ¿qué? De oración. Y uno de los alimentos principales para volvernos toros, hermano, es la oración. No, sigamos leyendo. Romanos 7:14, porque no ha llegado, no he empezado con Pablo. Este es el último, ya creo que empezamos con Pablo. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero ya vio, es el apóstol Pablo, hermano, escribiéndole esto en su carta a los romanos. Y él mismo viene y dice, mas yo, ¿qué lee ahí? Dice, soy carnal, dice. Ahora, hermano y hermana, yo le pregunto una cosa y a mis hermanos que están a la distancia también. ¿Usted es más espiritual o es más carnal? ¿Cómo se calcula? ¿O se quiere reservar la respuesta? Resérvesela. Pero mire, Pablo, como dice el dicho, no tenía pelos en la boca o en la lengua. Él dice, yo soy carnal. Pablo, hermanos. Y sobre eso dice, vendido al pecado por Dios santo, hermano. Porque, entonces aquí empezamos con el apóstol Pablo. Porque lo que hago, o sea, al final lo hizo o no lo hizo, lo hizo. Lo hizo pues, ahí dice. Él dice, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y por qué lo está asegurando él? Porque dice que lo que hace no lo entiende. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, hermano, cuénteme, pues, cuénteme. ¿No le pasa a usted a veces eso? A mí me pasa a veces, hermano. Yo cuando siento, hice algo que después me arrepiento, y aunque me arrepiento, yo sé que no lo debía haber hecho, pero lo hice. A usted no le pasa seguramente, a mí sí me pasa.
Entonces, imagínense, hermano, por eso le decía, ¿qué estamos alimentando más? ¿La carne o el espíritu? Va, supóngase que usted ya tiene su respuesta. Usted ya sabe qué alimenta más, si la carne o el espíritu. Ahora, la pregunta es cómo y con qué la alimenta, porque ese es otro tema. Hermano, si yo le dijera que alimentáramos al espíritu, ¿cómo lo podría alimentar? Leyendo la palabra, ayunando, orando, congregándome, sirviendo en la iglesia. Pero si yo le dijera cómo alimenta su carne, los cuadernos no alcanzarían para todo el listado de... La pregunta ahora sería, ¿cómo alimentaste tu carne hoy? Y es que el problema, hermanos, miren, estamos en un mundo cuyo príncipe le interesa solo, a cuyo príncipe, perdón, le interesa solo lo carnal, no le interesa lo espiritual. Y este mundo lo único que ofrece son cosas mundanas. Usted no va a oír que el diablo le diga, mira, ¿y por qué no vas a congregarte? Nada. ¿Cuándo? Si es lo que quiere es que no vaya. Usted no va a ir al diablo que le diga, mira, ponete a leer la Biblia y todo. Nunca, hermano. Que el diablo le diga, mira, ¿y ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Ah, bonito estás. ¿Cuándo le va a decir eso el diablo, hermano? Ese al contrario, ¿ah? Tenés Biblia, tira, eso no sirve, es un libro. Tira, quémalo. Vas a ayunar, no, hombre, no, ya te están invitando, mira, qué comidón. Así es el diablo, lo reprendemos en esta noche. Entonces, mire, pues, cuando uno recibe al Señor, eso nosotros lo sabemos, lo que se tiene que dar obviamente es un nacer de nuevo. Amén, es un nuevo nacimiento. Y entonces le decía, por esto mismo es que ahora existe un conflicto entre estas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Pero ahora voy a este punto, mire pues, porque es que también con respecto al nuevo nacimiento, hay quienes, hermanos, no nacen de nuevo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, hermanos, siguen con sus mismas cosas, sus mismas características, sus mismas cosas habituales, o sea, no cambian. Hermano, cuando uno nace de nuevo, es un cambio, es un giro de 180 grados. O sea, yo iba para allá, encaminado a lo malo, al pecado, a la muerte, a las tinieblas, a lo que usted quiera, pero cuando ya recibe a Cristo, entonces nace de nuevo un giro de 180. Ahora voy hacia la santidad, hacia la consagración, busco la vida, busco al Señor, busco agradarlo. Ajá. Yo aquí mi deseo era, mi vida era satisfacer los deseos de la carne. Aquí ya no. Aquí carnita, haces cola, por favor. Yo voy a satisfacer ahora los deseos del Espíritu. ¿Verdad? Va. ¿Qué otra cosa le puedo compartir con esto? ¿Han oído de Moisés? Amén. Va. Fíjese que Moisés está allá en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, y de repente se queda viendo, hay un fuego en el monte. ¿Qué monte es Sinaí, verdad? ¿No? Yo creo que sí. Bueno, si no usted me ayuda ahí. Pero está el fuego, se queda viendo allá Moisés. Pero si ahí hay una zarza, dice. Ya va a ver por qué le estoy poniendo este ejemplo. No solo es por rellenar tiempo, yo nunca hago eso. Pero mire, se queda viendo. Hermanos, si algo se está quemando, ¿qué es lo más probable que pase? Que se consuma, ¿eh? Y quedan solo las cenizas. Y él se queda viendo y dice, pues si eso no se está quemando. Dice que llevó a las ovejas, las dejó por ahí y él empezó a subir el monte para ver por qué razón la zarza no se quemaba.
Pero mire, pues, ayúdeme, yo sé que usted ha leído la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó cuando él subió al monte, hermano? Ayúdenme. Hoy sí necesito que me ayude. ¿Mm? Se quitó las sandalias cuando llegó a la zarza. Antes de eso. Él quiere ir a ver. Ajá. Mire, de que se quitó las sandalias, se las quitó. Se lo voy a decir. Miren, hermanos. Él empezó a subir el monte. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios lo vio, que estaba decidido a acercarse e ir a ver qué era lo que estaba pasando con la zarza y cuál era el motivo, diría, ¿verdad? Razón o circunstancia por la cual no se quemaba, vino la voz de Dios y le dijo: Moisés, detente. Y ahí sí le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es ¿qué? Santo. Va, entonces, saquemos unas espigas. Hermano Moisés, perdóneme, pero él voluntariamente no se quitó las sandalias, sino que Dios se lo dijo. O sea, sí se las quitó, pero Dios se lo dijo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Moisés, hermano, él, por sus propios medios, quería averiguar por qué razón era que la zarza no se quemaba. Entonces, a veces así nos pasa a nosotros. Queremos andar en caminos o en tierra santa, amén, sin quitarnos nuestras sandalias, que es figura del caminar, pues nuestros pies, ¿verdad? Es figura del camino. O sea, queremos entrar a las áreas de santidad, pero sin cambiarnos nuestra forma de caminar. No sé si me doy a entender, o sea, con nuestra propia fuerza, pues. O sea, está bien que Moisés quisiera averiguar qué pasaba, pero hermano, entonces es lo mismo que pasa con nuestra carne o con el pecado en relación a nuestra naturaleza espiritual. Yo necesito, para que esa carne, aunque es débil, pero hace sus estragos, no me domine, yo necesito oír la voz de Dios y que me instruya para poder entonces, como decía aquí el apóstol Pablo, porque lo que hago no entiendo, yo necesito la voz de Dios y la instrucción para que yo pueda entender qué es lo que está pasando. Y entonces es lo que le digo, hermano, no se trata solo de decir yo soy cristiano, se trata de decir que ya cambiaste y que el camino en el que andabas, no, ahora ya andas en el otro camino, por no decir el camino correcto. Entonces Moisés le dijo: quítate las sandalias, el calzado. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ya en nuestras palabras. Mira, aquí, en la condición en la que estás, no puedes estar. Y como todavía te falta mucho que caminar, por lo menos empecemos quitándote las sandalias. Ahora, nosotros sí recordamos, hermano, que Moisés se quitó las sandalias. Y después de eso fue que empezó aquel gran acontecimiento en su vida, porque Dios le habla a través de la zarza. Él entendió que eso solo era una imagen para atraer su atención, porque eso fue lo que pasó realmente. Y le empieza a hablar a usted y le dice: mira, yo tengo un pueblo por ahí, pero fíjate que está cautivo, ya escuché su clamor y pues necesito un libertador y ese vas a ser tú. Y ay, Moisés y todos. Entonces, sigamos en esto. Entonces, ¿qué pasa aquí con el apóstol Pablo? Que es lo que trata de decirnos, hermanos, cuando él dice que yo soy carnal, que está vendido al pecado y que no entiende por qué hace lo que no quiere hacer. Es lo que nos está diciendo, es, hermanos, que con nuestro propio esfuerzo
no lo vamos a entender. Necesitamos, hermano, lo que tiene en la mano, la Biblia, la instrucción, hermano, para poder avanzar. Porque el punto aquí es, ya le dije, el diablo, que el Señor lo reprenda, ese no quiere que avancemos. Ese no quiere que crezcamos, hermano, no quiere. Ese nos quiere volver a ver otra vez tirados, como sea, caídos. Y algo que a veces se nos olvida, hermano, cuando pecamos, porque a veces pecamos, hermano. Uy, dirá usted, ese pastor peca. Sí, peco, hermano. Pero una cosa es pecar voluntariamente y otra cosa es que el pecado nos alcance. Entonces, hermano, ¿qué le iba a decir? Ay, se me fue. Bueno, Dios sabe. Pero, hermanos, necesitamos la voz y la instrucción de Dios, porque solo no vamos a poder. Entonces le decía Pablo aquí, él nos está tratando de dar a entender eso, que él, o sea, él en su corazón estaba a agradar a Dios, pero cuando sentía. Ahora, fíjese que no voy a tratar de complicar esto porque necesito avanzar, pero póngase a pensar en esto. El conflicto que había en Pablo era que antes de su conversión, él pensaba que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. ¿Y qué era lo que hacía Pablo, hermanos? Presentarse con los meros a que le firmaran cartas para ir a destruir casas o matar hijos de Dios, usted. Pero él pensaba que estaba bien. Pero ya cuando vino la revelación a su vida, o sea, cuando él entendió, o sea, que el Señor Jesús le hizo ver, porque el Señor Jesús lo primero que le dijo, ¿qué fue? Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? La Biblia no lo dice, pero pongamos o sea, parafraseado, pues. Como al final la Biblia es de inspiración, sí, pero, y si él le dijo, Señor, perdona, pero, es que todavía Pablo le dice, ¿y quién es el que me habla, va? Pues al que tú persigues, le dice. ¿Y quién eres? Soy Jesús, Jesús de Nazaret. Perdóname, pero yo no te estoy diciendo, claro que sí, le. Cada vez que tú vas a pedir cartas y matas, a mí me estás, imagínense, hermano. Entonces, viene un choque para el apóstol Pablo decir, no, 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 es que esto no es lo que yo quiero, y le corrigen la plana. Y ahora, hermanos, él en esa condición, vivir sus dos naturalezas, saber que él ahora recibió a Cristo Jesús y juntamente recibió la revelación del Evangelio, pero saber que a la par tiene que lidiar con la naturaleza carnal, porque miren, hermanos, si nosotros ya solo tuviéramos la naturaleza espiritual, ya no estuviéramos aquí. Pero nosotros podemos decir que tenemos al Espíritu Santo. Nosotros decimos constantemente que el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Pero usted todavía es carnal igual que yo. Somos carnales, hermano. O va a decir usted que sale allá afuera y alguien le pega un empujón y usted, Dios te bendiga, hermano, aleluya, gloria. Usted se pone ahí y la carne, ¿verdad? Que quisiera imponerle manos, ¿verdad? Pero nuestra naturaleza, ¿no? ¿Usted cree que el apóstol Pablo, todo lo que le hicieron, todo lo que le dijeron, hermano, él no se molestaba o algo? Claro. Y aquí yo solo le estoy dando por sobre las cosas. Aquí habría que ver, porque si dice, porque lo que hago, ¿qué es ese hago? Mire lo que dice aquí, ahora en el verso 16. Siguiendo en el contexto, entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, pero ya se dio cuenta, hay un deseo en Pablo. Y si lo que no quiero, dice, en cambio hay quienes sí quieren hacer lo que no deben. Esa es la gran diferencia con el apóstol Pablo. Él está diciendo aquí, y si lo que no quiero,
esto hago. Apruebo que la ley es buena. Ahorita le voy a explicar eso. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien el pecado que mora en mí. Ahora, yo le voy a decir una cosa, hermano. En esto sí, por favor, póngame atención y lléveselo en su corazón. ¿Cuántas naturalezas le dije que tenemos? Dos. La espiritual y la carnal. Ajá. Ahora, ¿en dónde mora el pecado? En la carnal. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y cuál es la casa del pecado, hermanos? La carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien. Hermanos, retomemos. ¿Cuántas naturalezas tenemos? Le dije, la espiritual y la carnal. En la carnal, hermanos, en la naturaleza carnal no habita el bien. Ahí lo único que habita es el pecado. Mire que todo lo que le estoy diciendo es para que usted ya hoy, que piense en la noche, en su casa, en su silla, no sé. Diga, si se pudiera, hermanos, con todo el respeto, usted pudiera decir, puchis, de veras, en esta naturaleza carnal, de verdad que estoy mal. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo. No sé si vamos a llegar a ese versículo, porque cree que él dijo, miserable de mí. Si él sabía que en esa naturaleza carnal habitaba el pecado, es su casa. Entonces dice verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿En qué parte sería? En la naturaleza espiritual, pero no el hacerlo, que está en la naturaleza. Entonces aquí está el querer y el hacer, la disposición y la voluntad, hermanos. Está que en el espíritu, hermano, mire, obviamente, como dice la palabra del Señor, dice, el hombre desde su juventud tiende a la maldad. ¿Verdad que sí? Va. Pero hermano, sea como sea, por ejemplo, el día de hoy, en nuestra naturaleza carnal o natural, en donde mora el pecado, en donde mora el mal, ya vimos, según la palabra del apóstol Pablo, ¿habríamos hecho algo malo hoy? O tal vez logramos pasar el día sin hacer algo malo. Porque eso es lo que hay que tratar de controlar. O sea, de que el hombre o la mujer tiene en sus manos la capacidad de hacer cosas buenas o hacer cosas malas, las tiene. La decisión es qué decides hacer, el bien o el mal. ¿Qué decides hacer? ¿No pecar o pecar? Porque lo que siempre hemos dicho, hermanos, antes de hacer las cosas, se piensan. Esto no es de que, ay, cuando sentí lo hice. No, 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 no. Siempre lo pensamos, hermano. Uno sabe que lo que va a hacer es bueno o uno sabe que lo que va a hacer es malo. Uno lo sabe. Romanos 7:19 sigue diciendo. Es que esto es bien complicado lo del apóstol Pablo, hermano. Pues eso lo tenemos que llevar así sopiadito, diría mi esposa. Pero miren, al final vamos a salir de Pablo hoy. Y yo le tengo que dar algunos versículos que nos van a apoyar. No sé si se los voy a dar hoy o el otro lunes, pero mire, Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero. Pero vamos de nuevo. ¿Qué es lo que quiere Pablo, hermano, el apóstol? Hacer el bien. O sea, hermano, está bueno que usted tenga la naturaleza espiritual y la naturaleza mundana, si quiere, pecadora. Pero que por lo menos quiera hacer el bien, hombre. Aunque sea el mal que no quiere hacer, el que haga. ¿Sí se entiende, verdad?
O sea, el apóstol Pablo dice ahí, yo lo que quiero hacer es el bien, pero es el mal, el que no quiero hacer, el que hago. Entonces, eso es bien importante, hermanos. ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres hacer? Más allá de que la naturaleza pecaminosa, y por eso les digo, necesitamos del Espíritu Santo, para que entonces ya 2 contra 1, entonces dominemos y controlemos la carne. Para no hacer lo que no queremos y que es el mal. Verso 20. Y si hago, fíjense pues, y si hago, o sea, sí está haciendo. Es que hermanos, el apóstol Pablo sí entonces hacía. ¿El 20? El 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, mire pues otra vez el apóstol Pablo, queriendo yo hacer qué cosa, el bien. Hermano, yo te pregunto, hermana, ¿quieres hacer el bien? ¿Te nace hacer el bien? Porque si no, entonces ahí hay problema en esas naturalezas. Entonces él dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, si fuéramos dándole una estructura, hoy no lo hice, pero se lo voy a decir así verbalmente. Si quisiéramos ir a hacer una estructura de la naturaleza, digamos, pecaminosa del hombre, ya vimos que está conformada por el pecado, por el mal, hermano. Aquí ahora dice que él dice el mal, el que está en él. Aquí donde fue que vimos. Aquí mire, en el 20 dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y aquí en el verso 22 dice, en el 21 dice, el mal que está en mí. Y cada uno habría que ver esas palabras, las connotaciones del pecado, qué significa, y del mal, qué significa. Pero si yo me meto a eso en este día, no salimos. Hoy ya miraremos si lo hacemos en la próxima vez. Porque según el hombre interior, me deleito, ¿qué dice? En Dios. Entonces, hermanos, dentro de nosotros debe haber un hombre o una mujer interior que se muere por hacer el bien, que se muere o se desvive por agradar a Dios, pero aquí viene lo complicado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley. ¿De dónde dice? De mi mente. Se recuerda que todo empezó. Los que piensan en la carne, solo cosas de la carne hacen. Los que piensan en el espíritu, solo cosas del espíritu hacen. Entonces aquí está el problema, miren. Hay una ley en los miembros que se revela, dice, que surge, que se manifiesta contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, hermano, miren, básico es, por eso le dije, hoy en la noche haga ese ensayo. Trate de sacar su checklist ahí, su lista, y diga qué tantas cosas pensó bien y qué tantas cosas pensó mal, y a ver qué pesa más. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Así deberíamos decir nosotros, hermano. Miserable de mí, de verdad. Es que ese es otro problema, hermano. A veces nosotros creemos que somos mejores que hasta todos los apóstoles de la Biblia. O que somos mejores que los de allá afuera, hermano. Pero no. Fíjese que si hacemos esta aplicación, los de allá afuera, que no conocen a Dios y todo, en alguna manera están como que mejor. Porque a ellos no les aplica ninguna ley, porque no la conocen. Pero ya cuando uno recibe al Señor Jesús, como ya sabe que la ley prohíbe esto y esto y esto, ahí es doble problema.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, vamos otra vez con la mente. Yo mismo con la mente, ¿qué dice? Sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, le pongo esto también en su corazón. Hermanos, la vida de nosotros, como los que estamos aquí ahora somos cristianos todos, amén. ¿Qué demanda? ¿Qué demanda? ¿Qué creo que usted qué demanda? Porque ahora dice, mire, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, gloria a Dios. Pero ya le dije, la naturaleza humana sigue ahí. Y con esa carne se sirve a la ley del pecado. Hermano, mire, como cristianos la demanda es sí o sí tenemos que depender de Dios. O sea, si usted, hermano, si usted, hermana, es un cristiano o una cristiana que no depende de Dios, o no le gusta depender de Dios, o no quiere depender de Dios, entonces usted está del lado de la carne. Usted no quiere con su mente metida ahorita, no quiere pensar en las cosas espirituales. Usted no quiere con su mente servir a la ley de Dios. Usted no quiere con su mente agradar a Dios, no. ¿Por qué? Porque le digo, como cristianos, nuestra vida, hermano, debe dependerse de Dios. Ni aún de usted mismo. No, nosotros dependemos de Dios, ¿no? Entonces, aquí hay un problema. Digo problema porque si es problema, pues... Y como la carne es la que no quiere, hermanos o hermanas, cada vez que alguien recibe al Señor Jesús, y esto que le sirve, hermano, amén, ponga mucha atención en esto. Hermanos, miren, lo que decidimos es que a partir de ese momento, quisimos ya empezar a caminar y a recorrer la misma ruta que recorrió Jesús. Y hasta donde recordamos, a Jesús no le fue bien. ¿Por causa de quién? De nosotros. O sea, hermano, mire, yo no sé, normalmente cuando uno recibe al Señor Jesús, no sé, algunos si lo llegan a contar rápido a la casa, otros se lo reservan por un tiempo, otros tratan de ver si sería bueno lo que hice o no, pero ¿saben cuál es el punto? Hermanos, miren, si ya recibimos, ya recibimos. Si por eso nos van a despreciar, nos van a maltratar, hermanos, nos van a discriminar, nos van a ofender. Hermano, si usted se recuerda, el Señor Jesús, hermano, Él fue humillado, Él fue maltratado. ¿Qué es eso? Bueno, ahí vaya. ¿Bien? Su oposición en el nombre poderoso de Jesús. Va, entonces, hermano, le digo, ahí está. No se preocupen, hermano, es normal aquí también. Hermanos, Jesús fue ofendido, hombre. Jesús fue despreciado. Entonces, yo no sé en qué año recibiste al Señor Jesús, pero yo creo que algunos cuentan unas experiencias que han tenido. Y hermanos, es bíblico porque la Biblia dice que los mismos padecimientos que han tenido nuestros hermanos, los mismos nos va a tocar que pasar a nosotros. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Y la Biblia lo dice, el Señor Jesús lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa. Mira, ahora es un qué murciélago. Reprendemos en el nombre de Jesús. Abrite la puerta de atrás, por favor. Entonces, hermanos, miren, se da cuenta cómo es el enemigo. Tratan de estorbar, de robar la atención, pero reprendemos en el nombre de Jesús. Pues sí, hermanos, entonces, pero
pensemos en esto último, mire, para poder orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con oración, dice, y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu, dice. Y velando, dice, en ello, con toda perseverancia y súplica. Por todos los santos, decía el apóstol Pablo, y por mí. Entonces, hermano, yo creo que todos necesitamos del Señor, hermano. Amén. Todos necesitamos. Y creo que cuando el Señor llegó a nuestras vidas, era precisamente, aleluya, no soporten la adoración los demonios en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuando Jesús llegó a nuestras vidas, era porque Él sabía de que de verdad estábamos mal. Y como la naturaleza de Dios es esa, ¿verdad? La espiritual, Él quiere vernos bien, hermano. Pero entonces en esta primera parte que logramos ver le decía de que la carne es débil. Hermanos, hay muchas cosas que entonces nos corresponde hacer. Amén. O sea, yo lo que le digo es que ahora no estamos solos, gloria a Dios. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer nosotros. Muchas cosas que tenemos que hacer. Y una de ellas, como siempre, ha sido enfrentar al enemigo, al adversario que vino a robar, matar y destruir. Y como ya le dije que Él no se va a presentar así como lo dibujan en la lotería, ¿verdad? Con tridente de color rojo, con cola y con cachos. Entonces, de cualquier manera, el diablo se va a manifestar y es ahí donde lo tenemos que reprender. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos un momento. Padre bendito, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, que toda la gloria sea para ti. Bendito sea tu nombre, Padre precioso y amoroso. Gracias, porque Señor, esta carne débil estamos entendiendo y aprendiendo, no es la que manda. Ciertamente podrá ser parte de una de las naturalezas que tenemos, pero en el nombre poderoso de Jesús, conforme vayamos creciendo en lo espiritual, conforme alimentemos más lo espiritual, Dios mío, lograremos vencer, papito, todos los deseos de la carne, todo aquello que el adversario quiere que hagamos para enojarte, para que contristemos al Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, hoy empezamos a entender, a ver con claridad, a estar conscientes de que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y en el nombre poderoso de Jesús, como ya entendimos que solos no podemos, Dios mío, que todo aquel pecado, como decía el apóstol Pablo, que no podemos nosotros dominar, Padre, hoy entendemos que es porque no lo tenemos que hacer con nuestras propias fuerzas, sino, Señor, pidiendo tu ayuda, para que tú pongas el querer y el hacer, Dios mío, para que tú nos des esas fuerzas que nos faltan, para que tú nos des ese dominio que nos falta, para que tú nos des ese entendimiento que a veces nos falta, Señor, para que podamos resistir y decirle al pecado, no más, hasta aquí has llegado, en el nombre poderoso de Jesús, aún para tener autoridad y poder reprender a esas entidades de las tinieblas que son las encargadas de ponernos tropiezo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo le quisiera pedir favor al hermano Haroldo, si pueden pasar aquí adelante, vamos a orar por él. Vengas, hermano, para adelante, por favor. Me van a ayudar, hermanos, también, hermanas, a orar. Sigue aquí, hermano. Ven con cuidado. Vamos a orar por el hermano, le vamos a dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, hoy estamos delante de ti, dándote gracias, Dios mío. Padre Santo, tú sabes el propósito con el cual permitiste que tu Hijo encaminara los pasos hacia este lugar, Dios mío.
Es un fruto más, Señor, que tú das, Padre. Es un fruto tuyo. Padre, lo que nos interesa es que Él pueda, Señor, ahora sostenerse, dominarse, Padre bendito. Pero por eso necesitamos que tú le pongas fuerza, que hagas el querer y el hacer en él los míos. Que el Señor haga su mente, Padre Santo, la utilice para recordar, Padre bendito, lo que tú estás haciendo por él. En el nombre poderoso de Jesús, venimos instalando, Padre Santo, la mente de Cristo Jesús en su mente, Padre Santo. Para que Él pueda meditar, para que Él pueda entender, para que Él pueda comprender, Padre bendito, que lo que estaba haciendo, Señor, lo encaminaba irremediablemente a la muerte. Pero Padre Santo, tú hoy has extendido tu mano. Tú, Señor, lo has levantado. Tú lo has acobijado en tus brazos, Padre bendito. Y hoy, Señor, venimos dándote gracias. Y venimos intercediendo, Señor, por tu vida, Padre. Pero también venimos reprendiendo, Padre bendito, para que cualquier persona con la que Él se relaciona, cualquier círculo de donde Él se mueve, Padre Santo, y que lo pudiera, Señor, llevar nuevamente a retroceder, Padre. Señor, derribamos, Padre bendito. Reprendemos, Señor, toda obra que el diablo quiera levantar en su contra, Padre, para que se pueda mantener. En el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos reclamando, Señor, para tu ministerio. Hoy estamos reclamando, Dios mío, para tu servicio, Padre. Creemos, Padre, que todavía tiene una edad, Padre, suficiente para reencauzar tu vida, Padre, para servirte, para ser un varón de bien, para ser un varón que lleve testimonio a otros, Padre Santo, que como Él, Padre, hoy está siendo, Señor, liberado, Padre bendito, está siendo liberado, Padre Santo, de esas cadenas, de esas ataduras. En el nombre poderoso de Jesús, hoy bendecimos su vida, hoy bendecimos, Padre Santo, sus pies y su caminar, Padre bendito, para que así como tu siervo Moisés, Señor, ahora Él cambia esos calzados, Señor, cambia los caminos por los que anduvo caminando, Dios mío. Dios Padre Santo, se conduzca por el camino de vida, Señor, el camino de salvación. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que hay fiesta en los cielos, Padre Santo, porque un hijo tuyo será arrepentido, Padre. Te damos gracias, papito, en esta hora, pues, que toda la gloria sea para ti, Dios mío. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Padre Santo. Bendito sea, Dios mío, por la respuesta que siempre traes a las oraciones, Señor. Por ese clamor que hemos hecho, Padre, para que todos esos bares, esas cantinas, Señor, esas casas cerradas, esos expendios de licor y de droga, Padre, sean cerrados y clausurados, Padre. Para que quienes son los dueños, quienes practican, Señor, eso también sean redargüidos, Señor, de manera poderosa por ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Dios mío. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Demos la ofrenda de palmas al Señor, hermanos, fuerte. Aleluya. El Señor es bueno. Así vamos a quedar despedidos hoy. Amén. Y pues el día miércoles está invitado por la tarde-noche. Tenemos nuestro servicio familiar. Aleluya. Y a las hermanas, pues en la mañana, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón, su servicio de ayuno. Señor les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.